Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, ojo porque hoy también tenemos un vídeo bastante interesante ya que abarcamos el mundo de las videoconsolas, hacia dónde está evolucionando informes financieros, caballos de Troya y otra serie de movidas. Que por cierto, sobre el tema prensa del videojuego y ciertas cosas que tenemos que comentar de un medio de comunicación muy específico, haremos un directo dedicado dentro de poco. Quédense por aquí. Para comenzar, de hecho, de lo que quiero hablar es de un videojuego muy concreto, uno que se lanza mañana mismo. Se trata del nuevo Mafia. Sí, este videojuego lo podéis conseguir más barato a través del link de la descripción a Eneba, por ejemplo para Steam o por ejemplo para Xbox. En vez de pagar 50 pavos, podéis pagar 40, básicamente. Y para la edición especial, la edición más premium que tenéis de todas, en vez de pagar 60, podéis pagar 50. Simplemente pues es el precio oficial que tenéis en Eneba. Os pasáis por ahí y sin tener que meter ninguna clase de código, ya lo tenéis. E incluso se añade un pequeño porcentaje de cashback, es decir, dinero que luego te regresa con tu cartera, que se te acumula como saldo para futuras compras o para devolverlo a tu propio monedero. Así como quieras, lo dicho, se lanza en apenas unas horas, ya veremos si el videojuego acaba saliendo bueno, pero por lo menos que os salga barato. De hecho, vamos a empezar con noticias relacionadas con Xbox y luego hilamos con PlayStation, porque hemos tenido un par de ellas bastante interesantes. La primera tiene que ver con Flight Simulator 2024, que tal y como estáis viendo en pantalla, ha anunciado una nueva colaboración. En este caso, ¿sabéis con quién? Con el universo de Jurassic World, sí, el universo anteriormente conocido como Jurassic Park, si lo preferís, que en este caso va a hacer acto de presencia, va a hacer aparición para que podamos explorar todas las islas conocidas en las diferentes películas que se han lanzado, y son unas cuantas, aunque no lo parezca. La cuestión es que posiblemente podamos ver el parque de dinosaurios clásico, el parque de dinosaurios moderno, así como también encontrarnos con los propios dinosaurios, al igual que otros animales aparecen en Flight Simulator 2024 y podemos fotografiarlos y hacer todo ese tipo de cosas. No han dado fecha específica para el lanzamiento del contenido, pero dicen que será muy pronto y la verdad yo estoy muy subido a este tren. Flight Simulator 2024 lo tenéis incluido en el Xbox Game Pass, un servicio de suscripción que parece ser, según las últimas informaciones, podría estar cambiando muy próximamente, porque el señor Red PHX ha hecho un hallazgo a través de las redes bastante interesantes, y es que con las últimas actualizaciones se ve de manera interna que Microsoft está trabajando en nuevas membresías, nuevas suscripciones o incluso el cambio de nombre en algunas de ellas. Han aparecido nombres en clave como por ejemplo Calisto o Ferdinand. Esos nombres en claves podrían referirse a las nuevas membresías que va a tener esta suscripción. Una de ellas, muchos especulamos que será una dedicada plenamente al servicio de juegos en la nube, que no tenga ninguna otra finalidad. Una suscripción que debería de ser muy barata, más allá del posible cambio de precio que podrían tener las demás y algún que otro complemento añadido o alguna novedad muy concreta. Pero en fin, ya veremos. Y ahora nos centramos en las noticias relacionadas con los dispositivos Xbox, es decir, las videoconsolas y ese largo etcétera de lo que está por venir en la próxima generación. Por una parte tenemos el informe de AMD. ¿Qué es lo que nos ha comentado esta gente? Que básicamente le dan pues la estructura tecnológica a su videoconsola, al igual que también sucede en el caso de PlayStation, son básicamente los apadrinados tecnológicos que le dan forma a dichos dispositivos. Pues bueno, lo que han comentado es que ya están preparando esos nuevos chips de cara a la próxima generación, solo que ha habido algo que ha llamado la atención de la gente, y es que al final del párrafo, en la parte derecha, pues hacen una mención a que esas tecnologías se van a aplicar al futuro de Xbox, incluyendo consolas, PC y portátiles. Y claro, pues esto ha llamado la atención porque mucha gente dice, ¿por qué diferencian consola de PC? Entonces la próxima Xbox no va a ser un PC y también van a fabricar dispositivos portátiles. No necesariamente. A ver, Xbox, Microsoft no fabrica PCs como tal, me refiero para jugar a videojuegos. Tú puedes ejecutar la aplicación de Xbox en PC
sin necesidad de tener ningún componente de AMD, véase la gráfica, véase pues diferentes elementos. Bien, dicho lo cual, ellos, los de AMD, simplemente te están diciendo que fabrican tecnología para dichos dispositivos donde podrás ejecutar la próxima generación de Xbox, punto pelota, ya está. La próxima generación también incluye su aplicación en los videojuegos que ahí se lanzan, no hay que darle más vueltas en ese sentido. Interesante es que mencionen también a los dispositivos portátiles, precisamente porque Microsoft como tal no fabrica su propio dispositivo portátil a día de hoy. Los planes están ahí, pero de momento parece ser que están congelados. Y luego también, por último, el tema de las videoconsolas, que por supuesto va a seguir bajo esa tecnología y se sigue denominando videoconsola, y por cierto también se dice que se está fabricando como tal, que eso sigue en proceso. Luego llega Digital Foundry y ha comentado lo siguiente. Según ellos, no sé qué información manejan, yo simplemente os la traslado. La próxima Xbox va a tener componentes que se van a poder actualizar como si fuera un PC, en el sentido de que la placa base que te incluyen originalmente la videoconsola te permitirá pues quitar o poner diferentes dispositivos. Si eso está muy bien, yo la pregunta que me hago es si eso es a nivel de usuario. Me refiero, si es como el típico PC de sobremesa donde tú abres una puertecita, cambias la gráfica, cambias cualquier cosa y ya está. Le puedes añadir más RAM y ese tipo de cosas. Ahí es donde entra la cuestión. Yo en lo personal creo que eso no va a ser así a nivel de usuario. Creo que esa videoconsola no va a ser tan PC como la gente se está pensando. ¿Que de fondo será un PC? En muchos sentidos, sí. A eso es a lo que apuntan todas las informaciones que conocemos. Pero que de base seguirá teniendo estructura visual de videoconsola, eso pues a mí no me cabe ninguna serie de duda, porque se supone que es el público al que intentas captar. Luego ya, lo que fabriquen terceras compañías, lo que haga Asus, lo que haga Lenovo, lo que haga cualquiera de estas, pues ya irá completamente por separado. Pero entiendo que simple y llanamente quieren hacer un dispositivo que sea rápidamente manejable, que puedan actualizarse ciertas cosas, que si quieres mejorar la potencia de tu videoconsola, pues eso sea posible. A mí la verdad que me resulta bastante interesante el concepto y vamos a ver a qué nivel va la ejecución, porque si simplemente me vas a vender una torre de PC, posiblemente eso para muchos no sea atractivo y prefieran formarse el suyo propio, pero claro, Xbox querrá hacer un dispositivo con su propia personalidad donde se puede ejecutar toda tu biblioteca sin ninguna clase de trampa o filtro y todo que sea mucho más accesible. Con lo cual ese futuro va cobrando una pinta más chula. Ahora de hecho vamos a unir bloque Xbox con bloque PlayStation en un pequeño paréntesis dedicado al videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Se trata de Helldivers 2, título que estará disponible en la plataforma verde durante el próximo día 26 de agosto. Y quiero matizar y puntualizar por las dudas que me habéis estado preguntando. Solamente llega a consolas, no llega a la aplicación de Xbox en PC. Al menos por ahora el trabajo que hay es simple y llanamente para videoconsola, con lo cual no tiene sentido que metas, por ejemplo, la función Play Anywhere, porque al fin y al cabo no existe versión en Xbox PC. Así que esto es lo que hay. Pero no vengo a hablar de eso, simple y llanamente quería puntualizarlo. La noticia básicamente es que desde el estudio de desarrollo, a través de su servidor oficial en Discord, han comentado que las gracias a que este videojuego llegue a Xbox se la tenemos que dar a PlayStation, que no ha sido cosa del propio estudio. El mensaje literal dice lo siguiente: fue todo cosa de PlayStation. Denle las gracias. Por supuesto, todos los apoyamos. Ese ha sido el mensaje dado. En resumidas cuentas, si alguien tenía todavía la duda de que la, digamos, intención de llevar Helldivers 2 a Xbox fue cosa de PlayStation, se ha disuelto. Hay mucha gente que hace gimnasia mental diciendo que ha sido cosa del estudio de desarrollo, que se trata de una tercera compañía, que PlayStation aquí no tiene toma de decisión. Lo siento, el videojuego es un título financiado, publicado, licenciado, distribuido por Sony PlayStation. Esta gente son básicamente los obreros, son básicamente los albañiles, los que hacen el videojuego por encargo, pero es PlayStation la que lo tiene absolutamente todo. Si este videojuego llega a Xbox, no lo digo yo, lo dice hasta el estudio de desarrollo, es cosa 100% de PlayStation. Con lo cual, señores, duda resuelta, no le den más vueltas.
Alguno igualmente vendrá y me dirá que es que todo eso es mentira igualmente. Pues lo siento mucho, estás contradiciendo a Sony y estás contradiciendo al propio estudio de desarrollo, tú sabrás. Pero la cuestión es que vamos a hablar ahora de PlayStation, porque las últimas horas han publicado el informe financiero que os estoy exponiendo en pantalla. No soy muy amigo en los últimos 2 años de dar estos datos de ninguna compañía, pero bueno, como sé que os interesa, los sigo trasladando igualmente. Y por supuesto, para los que me tenéis en modo podcast, os digo los principales datos. Por una parte, en cuanto a venta de consolas, en el periodo del que vamos a hablar aquí, que comprende de abril hasta junio, o sea, son esos 3 meses comparados con el mismo trimestre del año anterior, han aumentado un 4,1%. Han vendido 2,5 millones de consolas en ese periodo de tiempo. Ok, con lo cual pues el aumento ha sido interesante y bastante poco habitual para ese periodo y teniendo en cuenta el tiempo que lleva la consola en el mercado. La cuestión es que luego, en cuanto a la venta de juegos y servicios, aumentaron un 8% interanual. Es decir, en venta general de cositas, servicios de suscripción y tal, pues sigue creciendo. Por otra parte, el beneficio operativo aumentó un 127%, es decir, la ganancia real que tiene la compañía ha aumentado un 127%, es una maldita barbaridad. Y luego, por otra parte, lo que nos comentan es que la venta de software alcanzó pues los 65,9 millones, teniendo un aumento de un 23% interanual. Y en cuanto a los usuarios activos mensuales, nos dicen que han llegado a los 123 millones, en comparación al mismo periodo del año anterior, que tenían 116. En líneas generales, han crecido en todo. Básicamente no hay un solo segmento de la compañía Sony PlayStation dentro de lo que es el mundo de los videojuegos en el que no hayan crecido algo. Y lo más importante, el caballo de Troya. A mí me habían dicho eso, el caballo de Troya, que van a ahogar a PlayStation desde dentro, esas tonterías que os he comentado 1000 veces en las redes sociales, que no le hagáis demasiado caso, aquí la tenéis reflejadas. ¿En qué ha consistido el caballo de Troya dentro de PlayStation? En llevar los videojuegos de Xbox a Sony. Pues ha consistido en que Sony, de manera surrealista, ha vendido más consolas durante ese periodo que el mismo periodo del año anterior. Sí, Xbox ha impulsado a Sony PlayStation. ¿Y cómo puedo llegar yo a esa conclusión? Mirad las listas de ventas. De todo eso que se ha hablado en los últimos días, de que mira, los videojuegos más vendidos durante ese trimestre de PlayStation han sido casi todos de Microsoft, pues eso es lo que ha hecho, que la gente se compre más videoconsolas. Están diciendo, hostia, que está llegando este catálogo aquí también, pues oye, me voy a comprar una. Incluso muchos usuarios de Xbox han ido para allá. Eso es así, lo podéis leer en las redes sociales. Eso es el caballo de Troya. Esos son las tonterías que hemos estado leyendo durante los últimos tiempos. La venta de videojuegos se ha impulsado. Han tenido un beneficio operativo de más 127%. No hay caballo de Troya. Esto es lo que tiene que quedar claro. No existe ese caballo de Troya. Desde dentro no están destruyendo a nadie. Eso es el concepto caballo de Troya. Los informes lo que nos dicen aquí es otra cosa completamente diferente. Que incluso durante un periodo de tiempo donde Sony no ha sacado básicamente nada, porque Death Stranding 2 entra en los últimos 6 días de este informe financiero, sin hacer básicamente nada, han ganado mucho más dinero que el año pasado. Y esto, pues, es algo que parece una tendencia al alza desde que llegó el señor Totoki. Parece ser que cada informe está siendo mejor que el anterior, aunque bueno, ya sabéis lo que opino yo de lo que suele suponer que estos informes sigan creciendo con el paso del tiempo, porque mi preocupación cuando leo cosas como estas es ¿qué nos vais a hacer a los usuarios para que el próximo informe sea más alto? Porque ya sabéis en qué consiste el sistema que tenemos actualmente en el mundo de las videoconsolas y en esta industria. Crecimiento infinito. Queremos llegar más alto que el año pasado. Claro, aquí ya lo han hecho, han llegado más alto que el año pasado, pero el año que viene, ¿cómo lo vas a hacer para llegar más alto que este año? Y ahí es donde a mí me entra el temblor. Ahí es donde digo, ¿qué es lo que me vais a subir de precio? ¿Qué me vais a hacer esta vez a mí como usuario para que el próximo informe reportes mayores ganancias? ¿Qué es lo que vas a hacer exactamente? Algunos pues opinan que va a ser como Microsoft, estrategia multiplataforma, llevar videojuegos a todas partes y ya está.
puede ser una posibilidad y luego pues en el resto ya veremos. Ojalá que fuera solo eso y no nos subieran de precio nada, pero en fin, estas compañías es que me dan mucho miedo cuando dicen que gana más dinero que nunca. Aunque eso, como digo, lo comprobaremos dentro de un año. Hablando de PlayStation, precisamente, uno de los videojuegos que se van a lanzar para dicha plataforma de manera exclusiva en el mercado de la consola, aparte del PC, es este que estáis viendo, Lost Soul Aside. Estará disponible el próximo 29 de agosto, precio oficial de lanzamiento $60 y 70 euros. ¿Qué es lo que tengo que aportar acerca de este videojuego? Pues que ayer en redes sociales publicaron que oficialmente han llegado a la fase final, que el videojuego está terminado y ahora entra en la fase de la distribución, tanto física como en formato digital. Esto lo que significa es que no va a tener más retrasos, que el videojuego finalmente, después de casi 10 años, no sé si entre 8 o 10 años aproximadamente lleva este videojuego dando bandazos, se va a poder lanzar definitivamente. Una gran noticia para este título de acción hack and slash, que desde luego veremos a ver si acaba cumpliendo en términos de calidades. Yo lo intentaré tener por aquí también para traeros la reseña, si es que no se me echa el calendario encima. Pero bueno, para finalizar voy a ir con unas interesantes declaraciones que han venido por parte del estudio desarrollador del Expedition 33, el juego del año bajo mi punto de vista y opinión. Han comentado cuándo comenzó el declive de los videojuegos clásicos de rol por turnos, véase la saga Final Fantasy, la saga Dragon Quest. Todos esos videojuegos tuvieron una etapa en la época de la 360 y la PlayStation 3 en la cual decayeron muchísimo, a pesar de que hubo grandísimas obras. Lost Odyssey es una de las grandes inspiraciones precisamente de Expedition 33, dicho por los propios desarrolladores. Lo que sucedió, según comentan desde el estudio, básicamente es que se empezaron a popularizar los videojuegos de mundos abiertos y estos títulos ya se empezaban a ver un poco anticuados. Y entre otras cosas, también las modas son bastante caprichosas. También se empezaron a popularizar sobre todo los videojuegos de acción en primera persona. Y al final, pues eso los acabó terminando de enterrar. Ellos consideraron que si querían sacar un videojuego de rol por turnos exitoso tenían que hacer algo diferente, algo rompedor, y ahí es donde entran las interacciones que puedes hacer en los diferentes combates y todo eso. Fue un acierto, la verdad. Y por último, matizaron también una cosa bastante interesante: no quieren hacer crecer el estudio, ellos quieren seguir siendo un estudio pequeño, lo cual a día de hoy, viendo cómo se está moviendo esta industria tan salvaje, ya hasta me parece una buena noticia. Porque al fin y al cabo van a poder seguir haciendo lo que quieren hacer. Van a poder seguir haciendo videojuegos que por presupuesto no van a tener la obligación de vender 70.000 millones para ser rentables, no, sino que artísticamente van a poder realizar videojuegos tan buenos como el que han hecho. Y eso la verdad que espero que es lo que siguen haciendo durante mucho tiempo y que no los adquiera nadie, por favor, que sigan como van. En la caja de comentarios sobre esto y todo lo demás podéis dejar lo que serían vuestras opiniones y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.